Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos todos a esta nueva conferencia del doctor Manuel Barbo González, quien generosamente todos los meses le regala a este centro espírita Fusenda este espacio de tiempo. Gracias a la Asociación Espírita Senderos de Paz también por siempre prestarnos esta colaboración. Bueno, ya todos conocen el título de la conferencia, Dios, la gran búsqueda. Los invitamos a todos pues que estén muy atentos a estas instrucciones que vamos a recibir. Como toda reunión espírita, charla espírita, vamos a iniciar con una oración. Bueno, ya todos ustedes saben, el doctor Manuel Barbo es médico, medicina biológica, medicina alternativa. Entonces, gracias por estar aquí y gracias a él por brindarnos este espacio. Vamos entonces a pedirle a nuestra hermana Belén López de la Asociación Espírita Senderos de Paz también que nos haga esta oración de inicio para abrir nuestra reunión del día de hoy. Belén, gracias. Muy buenas noches a todos. Nos disponemos a esta tarea, no solamente físicamente, acomodándonos en el sitio en donde estemos, preferiblemente erguidos, porque esta es una tarea en donde nos exigen atención. Respiramos profundamente. Nuevamente respiramos y agradecemos a Dios por esta oportunidad de estar aquí reunidos, por esta vida en la cual estamos compartiendo, respirando. Agradecemos también todas las vitaminas y todo el trabajo que a nivel espiritual se va a realizar en favor de todos nosotros, los que estamos aquí. Maestro Jesús, permítenos hoy con el conocimiento que vamos a adquirir, que ese conocimiento vibre en nuestro corazón, que logremos todos los que estamos aquí reconectarnos con Dios, no de la forma que nosotros creemos que es Dios, sino como es Él verdaderamente, amor. Que tu luz en estos momentos nos ilumine a todos y especialmente al expositor, para que tenga calma, disciplina y concentración en el tema que vamos a compartir. Que así sea. Así sea, muchas gracias, Belén. Y Manuel, doctor Manuel Barbo, la palabra es suya. Gracias nuevamente por estar con nosotros y disponer bueno, de este tiempo. Abel, listo, gracias. Gracias a tu gran convocatorias y gracias también a todos nuestros compañeros de ACEPAS que nos acompañan y nos apoyan para seguir en esta divulgación de la doctrina espírita, la doctrina del Consolador. Hoy tenemos una charla conocida como Dios, la gran búsqueda. Esta charla la di hace como un mes en el Centro Asociación Espíritas ACEPAS con el nombre de Dios, el gran enigma, basada en un libro de León Denis, un gran discípulo del maestro Kardec. Entonces, hoy le hemos puesto Dios, la gran búsqueda. Acá nosotros estamos viendo esta gran imagen que fue sacada de un libro de Camilo Flammarion, astrónomo, compañero de aquella época también de Kardec. Y este es un grabado de ese libro, La atmósfera de teología popular, de Camilo Flammarion. Vemos a una persona de la Edad Media asomándose al otro lado de la bóveda celeste para encontrar los mecanismos que hacen girar el mundo. Ese sería la introducción
en una imagen de esa época de Camilo Flammarion, que tiene un libro espírita que se llama Dios y la naturaleza. Y aquí vemos, pues, nosotros pongámonos en el papel de este señor que se asoma buscando qué hace mover la Tierra, qué hace mover el universo, las estrellas. Porque eso sería esa búsqueda. ¿Quién mueve el universo? ¿Quién creó el universo? Entonces nosotros hemos iniciado algunas charlas sobre Dios y dimos Dios y la salud, Dios el gran enigma. Hoy tenemos Dios la gran búsqueda. Entonces, nosotros tenemos acá del libro Misioneros de la Luz de Chico Javier y Andrés Luis, en el capítulo 9, página 89, ahí esta conversación está hablando de la mediunidad, cómo cada uno de nosotros o cada uno de los estudiantes de la mediunidad o del conocimiento sobre Dios, el universo, las potencialidades del espíritu, quieren conocer más y más. Entonces, en la conversación con Andrés Luis, que todavía el ser humano tiene el misterio de cómo se forma el agua, esa molécula de hidrógeno y el oxígeno, la respiración de los vegetales, cómo vemos crecer vegetales como la cicuta, que es un veneno, y otras más, y el trigo que alimenta. Porque a veces una flor que tiene espinas nos da un perfume. Conocer tanta variedad de plantas, de animales, es decir, cómo vemos las diferentes flores, los diferentes frutos cuando caminamos por el bosque, tantas plantas diferentes. Hemos podido definir lo que es el rayo del sol, los fotones, que es el rayo, esa luz, es materia, es energía y es onda y tiene colores. Entonces, la pregunta es esa, para empezar esta charla. Esos fenómenos que son prácticamente magia, misterios, no nos deslumbran. ¿Ah? O sea, están allí los fenómenos mostrándose cada día, como el fenómeno de nosotros hablar, de escuchar, de vivir, del latido cardíaco, del movimiento de las células con tantos mecanismos que están allí, electromagnéticos y de información, de energía, de luz, el pensamiento que viaja, ya, y todavía nos despertamos y encontrar allí en eso la existencia de un ser inteligente. Entonces, ¿por qué a veces pedimos espectáculos prematuros para creer en Dios si los tenemos allí a montones a nuestro alrededor? Por eso he puesto esta conversación que está en el libro Misioneros de la Luz, para que empecemos a estremecernos, para que empecemos a ver que tenemos allí manifestaciones de un ser inteligente por todos los lados, por todos los lados. Entonces, los libros que se han utilizado acá para hoy, tenemos aquí Libro de los Espíritus, basándonos primero en el libro de León Denis, El Gran Enigma, El Clamor de la Vida de Marlene Nobre, la doctora brasilera, Dean Hemmer, un genetista, biólogo molecular, el libro Salud, El Pan Nuestro de Chico y Emmanuel, El Alma de la Materia de la doctora Marlene Nobre, y la Caja Negra, que es uno de los libros que hoy nos ha servido para nosotros poder ver ya al final de la charla ese diseño inteligente que la doctora Marlene Nobre nos habla en su libro El Clamor de la Vida. En uno de sus capítulos nos muestra que esa inteligencia, ese creador, lo podemos ver en la naturaleza. O sea, Dios en la naturaleza también podría ser esta charla. ¿Verdad? Entonces, nos dice León Denis
que en todos los tiempos, lugares, la voz del hombre sube, asciende, como vemos esa tierra ascender allí en el marco de la luna, hacia ese espíritu divino, esa alma del mundo, en la cual se le dan diferentes nombres: la gran providencia, el gran arquitecto, el ser supremo, Dios, Padre celestial, Brahma, Alá, es decir, tiene diferentes nombres. Entonces, ese problema de Dios, nos dice León Denis, que es un problema que siempre ha inquietado a las civilizaciones y que al hombre, por mucho que lo niegue, le interesa. Le interesa saber ese misterio de la vida, esa discusión del ser o no ser. Como decía René Descartes, pienso, luego existo. Él decía así porque no comprendía la vida, porque todos nos hemos en un momento inquietado de por qué existimos, por qué vivimos, cuál es nuestro propósito en la vida. Entonces, pero de todas formas, aunque esas respuestas no lleguen a nosotros, hoy los sacerdotes son los científicos. La ciencia está demostrando la existencia de la conciencia o el espíritu, pero vivimos, pensamos, existimos. Por eso, sí nos importa saber de dónde venimos. Como cualquier niño, saber quién es su padre y quién es su madre. Entonces, unas leyes que rigen la vida, y el hombre hoy en la ciencia, descubriendo esas leyes con las diferentes ciencias que se adornan, llegamos a comprender esa fuente divina. Entonces, es importante la opinión que nosotros nos vamos a hacer de la causa del universo, quién lo originó, las leyes que lo rigen. Entonces, creámoslo o no, que lo sepamos, lo dejemos de saber, siempre va a llegar en algún momento de nuestra vida la necesidad de profundizar ese conocimiento. Puede ser en esta vida o en otras vidas sucesivas. Pero de todas formas, si nosotros aceptamos y tenemos la certeza de que Dios existe, nosotros nos vamos a tener más responsabilidad de nuestros actos, ¿ya? Entonces la moral se refleja en ese hombre que en su fuero interno acepta un creador, porque el creador tiene sus leyes que nos la mostró Moisés en los 10 mandamientos, que Jesús la cumplió cuando él decía: yo no vengo a tumbar la ley, sino a cumplirla, y nos dejó el código de amor, el código de las bienaventuranzas. Entonces, a nosotros comprender y existir que nacemos de un ser y que Jesús es el representante de él en la tierra, y que quién más nos habló maravillosamente con ejemplos, con palabras de la existencia de él. ¿Ya? Entonces, de esa opinión sobre Dios, todas las sociedades se han alimentado, viven y mueren. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven acá, hemos puesto que en todo el mundo muchos hablan sobre ese creador. Voy a elegir a Einstein cuando aquí él le contesta esto que está escrito a Robert Marcus, un padre desconsolado, que le pedía a Einstein palabras de consuelo tras la muerte de su hijo en 1950. Y él le dijo que un ser humano forma parte del conjunto que llamamos universo, una parte limitada en el tiempo y el espacio, y que todos nosotros nos experimentamos a nosotros mismos, pensamientos, sentimientos, como algo separado del resto de los seres humanos, de la naturaleza, de los seres que están allí. Es una ilusión, por eso siempre se dice que la vida es una ilusión, porque creemos que estamos separados, pero no. Cuando el hombre trasciende, cuando el hombre se ilumina, se da cuenta de que él está unido a ese universo, a un ser inmenso, creador, y a toda la naturaleza. Y eso le da una paz, una tranquilidad y una fuerza. Ese es el reino de los cielos. Entonces, Einstein en 1950 decía: la lucha para liberarse de esa ilusión es el objetivo de la verdadera religión. Conociendo que religión viene de la palabra religare, que quiere decir regresar, unirse a Dios. Entonces,
tenemos que superar esa ilusión para tener en nosotros esa paz mental. Y otra frase de Einstein decía que algo eterno se encuentra más allá del alcance de nosotros. Y él decía esa frase, que yo me niego a creer que Dios juega los dados. Entonces, ustedes ven allí las fechas en las cuales él expresó eso. Lo mismo, este gran hombre de la Ilustración, Voltaire, que murió en Francia en 1778, fue uno de los grandes representantes de esa etapa de la humanidad llamada la Ilustración, que salieron las enciclopedias en el siglo XVIII, ¿ya? Y él decía que no creía en el Dios que los hombres hicieron, pero sí en el Dios que hizo al hombre. Entonces, él hizo un discurso y que Divaldo siempre lo expresó en una conferencia que dio, que es el espiritismo, que él no creía en el Dios que no sabía qué hacer. Construyó la humanidad, se arrepiente, la destruye, la construye otra vez y se repitió. Eso no sería un Dios, sería un ser que no sabe lo que está haciendo. O sea, él se refiere a ese hombre que hemos creado, un Dios antropomórfico, con figura de hombre, y no es así. Entonces, es importante, como lo dice León Denis en el libro El Gran Enigma, la necesidad de esa idea de Dios. Ya, tenemos que llegar a ese conocimiento de esa gran verdad. Ya, entonces, porque cuando nosotros pasamos a decir, yo creo, no, yo sé, ya dejamos ese yo creo, si tenemos la seguridad que somos origen de un ser inteligente supremo que ha creado el universo y que nosotros estamos en ese universo creciendo hacia él. Eso va a ser nuestro sostén, nuestra seguridad. Y eso, las personas que han llegado a ese estado luminoso de encuentro con el Padre, es el gran tesoro que dice Jesús. Ese es el gran tesoro que vamos a encontrar cuando en ese reino de la verdad que Jesús decía, mi reino no es de este mundo. ¿Ya? Entonces, a través de esa conciencia que vamos nosotros desarrollando cuando llegamos al ser humano y que seguimos creciendo en todos los atributos de la conciencia, la razón, la lógica, el sentimiento, etcétera, entonces vamos a juzgar, vamos a discernir. ¿Ya? Entonces, por eso esa gran verdad nos las dejó Jesús en el capítulo Juan 17, que Él nos trae una gran verdad, que conozcamos al único Dios verdadero y a Él que es el Mesías, el enviado. Entonces, yo parto de aquí en esta conferencia a todos aquellos que tratamos de encontrar a Dios. Si Jesús, el gran hombre, porque Jesús fue el que creó la tierra, como vamos a ver ahorita más adelante, Él nos dijo en el sermón de las bienaventuranzas, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué nos está diciendo allí el maestro en esa frase? Que ahí está la ley de la reencarnación, porque en una vida, en una sola oportunidad, nosotros nos vamos a limpiar nuestra alma, nuestro corazón, de todas esas inmundicias, de todas esas situaciones que hemos vivido en vidas pasadas y en la actual. Entonces, es a través de la vida sucesiva que nosotros vamos a ver a Dios. Por eso la parábola de las vestiduras blancas, el festín de bodas, que sacan a la persona que no tiene las vestiduras blancas, porque todavía le faltaba un proceso de renacimientos corporales para llegar a ese reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, en el libro Pan Nuestro, de Chico y Emmanuel, nos dice en el capítulo 48 que dice, comprendamos. Ya, Jesús de Nazaret nos dejó esa concesión de Dios, un Dios amoroso. Ese Dios amoroso y justo no va a estar de acuerdo con ese Dios que pide sacrificio, como dice acá en Hebreos 10, lo dice Pablo. Ese Dios castigador, soberbio, orgulloso,
y que pedía sacrificios hasta humanos y de animales. No, Jesús nos muestra a un Padre que no nos está pidiendo esos sacrificios y que nosotros mortifiquemos nuestro cuerpo. ¿Ya? Es lo que nos pide ánimo sereno para aceptar su voluntad y ponerla en práctica. El mismo libro de Pan Nuestro, el libro de Pan Nuestro, de Chico Javier y de Manuel nos dice Dios, la gran búsqueda. Y en ese capítulo se llama la observación primordial. Y Emmanuel la pone de Marcos 12, capítulo 12, versículo 29, cuando Jesús le contesta a los judíos, al pueblo hebreo: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. ¿Qué nos explica rápidamente Emmanuel en este capítulo del libro Pan Nuestro? Ya, el Cristo nos dice que hay un Señor todopoderoso, pero es misericordioso. Es tan importante eso de la misericordia, porque cuando una culpa cae sobre nosotros, no podemos, como Él nos pide, no juzgar. Al juzgarnos en forma inmisericordiosa, estamos haciendo el papel de Dios. Y Dios, el Creador, tiene muchos factores que conoce para perdonarnos y darnos oportunidades de crecimiento. Y Jesús sabía en esa época que esas almas que lo escuchaban en ese momento, y él sabía que sus palabras seguirían adelante a través de los siglos, y que en toda esa instalación del reino de los cielos por la cual vino a la tierra, iba a encontrar la mala voluntad de todos nosotros, la indiferencia, la pereza, para recibir su... Siempre vemos en esta época el deseo de vengarse, y como yo estoy viendo a diario en la consulta, utilizando la hechicería constantemente. Ese es faltar a las leyes de Dios, faltar al amor a Dios y al prójimo. Y entonces, en todo eso Jesús siempre sostiene esa unidad divina. Y él sabía que el hombre iba a crear dioses ficticios, que queríamos burlar la ley. Ya, y que habrían guerra y destrucción, pero nosotros nunca podemos engañar el plan de las verdades eternas, porque algún día tenemos que ajustarnos como hijos pródigos a la voluntad de nuestro Creador. Y eso somos todos aquí en el planeta, hijos pródigos, que hemos vuelto al Padre después de haber vagado milenios afuera de las leyes divinas. Pero ¿cómo hemos regresado? Enfermos, destruidos, con los bolsillos vacíos, pidiendo perdón. Recuerda a todos leer la parábola del hijo pródigo que está en Lucas 15, que son el capítulo de las tres parábolas de la misericordia. Entonces, mírense, váyanse al capítulo primero de Juan, donde Juan, el discípulo que más convivió con Jesús, él decía, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero esa luz no la recibimos. En ese momento, no hay que recordarlo, pero Jesús fue llevado al martirio de la cruz. Pero él nos decía constantemente, yo soy el camino, yo soy la verdad, porque él nos trajo la verdad, la gran verdad, que hay un Padre misericordioso y bueno. Y eso es la charla de hoy. Si Jesús nos lo dijo, es porque sí hay un Padre misericordioso. Mírense ustedes que el Maestro Jesús, después del martirio del Gólgota, él queda 40 días mostrándonos su espíritu de gloria, su cuerpo espiritual. Y todavía hay gente que dice que la muerte es el acabose y que la vida no existe después de la muerte del cuerpo. Pero si Jesús estuvo 40 días mostrándonos tantos fenómenos que hizo con los apóstoles, para mostrarnos que la muerte no existe. Entonces, hoy el maestro que creó el mundo, que creó la tierra sin ser Dios, porque él lo decía, solamente existe un Padre misericordioso y bueno. Entonces, tenemos que empezar por ahí. Tanto es así que ayer como hoy nosotros queremos ver al Padre, queremos tener seguridad que existe un Creador, ¿verdad? Sobre todo cuando
En estos momentos de pandemia donde hay tantas muertes, a veces la gente se pregunta, pero no, ¿dónde está ese Dios amoroso y misericordioso? Ya, pero si Dios es bueno, ¿por qué deja que mueran niños? ¿Por qué deja que pasen estas guerras? Ya, es porque no se han entendido sus enseñanzas y por eso Él prometió la venida del Consolador, que hoy es la doctrina espírita, va a recordar todas las cosas, sobre todo con la ley de la reencarnación. Entonces, en ese entonces Felipe le decía a él que le mostrara al Padre y él decía, créeme a mí, créeme por las obras que yo hago. Ya, entonces, eso es la certeza de hoy, de que tenemos un ser como Jesús que todavía y existirá por siempre con nosotros porque Él creó la tierra. Y por eso la tierra, al venir Él personalmente, la tierra, el mundo no se va a ser destruido, ni se va a acabar la tierra. Lo que hay es una transformación moral, una crisis. Por eso en la pregunta 625 del libro de los Espíritus, ¿cuál es el tipo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para guía y modelo? Nos responden los espíritus superiores, contemplad a Jesús. Ese es una de las temas de la charla. Si nosotros vemos a Jesús y lo tenemos como nuestro guía y maestro, pues tenemos que aceptar cuando Él nos dice esa gran verdad que está en Juan 17, hay un Padre misericordioso y bueno. Ya, entonces, ese Padre misericordioso que Él nos enseñó a verlo en los cielos cuando hace Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, en el libro Religión de los Espíritus de Chico, con Emmanuel, dice ese capítulo, el guía verdadero, responde en la pregunta 625, la anterior que acabamos de ver. Ellos hacen esa disertación de esa pregunta en el libro Religión de los Espíritus, Chico Javier en su centro espírita en Uberaba hace muchos años atrás. Y ellos dicen que Jesús es el orientador completo. Nos mostró su humildad naciendo en un pesebre. Murió en la cruz por el bien de todos nosotros para mostrarnos esa eterna resurrección. Al morir, aparece a los 3 días a María Magdalena, a los apóstoles, como decía ahora, mostrándonos que la vida continúa después de la muerte. Ya, entonces, ese ángel sigue entre nosotros, sigue direccionando la tierra hacia la realización de ese reino de los cielos. Por eso, la doctora Marlene Nobre, gran médica brasilera, y era directora de un centro espírita, directora de la revista Espírita en Brasil, se llamaba Forja Espírita, creadora de la AME Internacional, llegó a Colombia también a través del doctor Fabio Villarraga a estimular a los médicos y se creó la AME Colombia. Ella nos pone en el libro Alma de la Materia esta frase en 1868 cuando Allan Kardec en la Sociedad Espírita de París, él hace un resumen de la doctrina espírita y ella destaca la primera frase de Allan Kardec: creer en un Dios todopoderoso, soberanamente justo y bueno. Ese es el creador del universo. ¿Por qué? Porque el creador del universo quiere el bien. El universo está creado por el bien y para el bien y para nosotros. El mal es una estación transitoria educativa como cualquier padre que llama a disciplina a cualquiera de sus hijos, como dice el capítulo 12 de Hebreos. El padre a quien ama, al hijo que ama, lo disciplina. Entonces, ese bien está en los talentos que puso Dios en estado de semilla, o sea, como dice ahí, de germen en nuestros corazones. Y que a través de esa espiral infinita de existencias, de reencarnaciones, esas semillas, como una planta que le cae el abono y le cae el agua, va creciendo y va creciendo. Por eso, a través del bien, nosotros también encontramos a Dios.
porque hay tantas cosas, como yo decía ahí en la primera diapositiva que pusimos. ¿Tú has entendido el rayo del sol? ¿Entiendes esa luz que viaja kilómetros, 150 millones de kilómetros entre el sol nuestro y la Tierra para llegar igualita sin destruirse, pero con fuerza y alimentar la vida? Eso es un bien. El agua que tomamos, los alimentos, las frutas. Ya. Entonces, en el capítulo, en el libro de los espíritus, la pregunta 629, Kardec define la moral. Es conducirse en el bien, saber distinguir el bien y el mal, siguiendo las leyes de Dios. Entonces, el hombre tiene medios para distinguir entre el bien y el mal cuando cree en Dios, como decía al principio. Es tan importante esa creencia, es saber que Dios existe, porque Dios, el universo está hecho para el bien y para el bien, no para el mal. El mal es una situación transitoria, y si en este planeta encontramos ciertas situaciones difíciles o tenemos que vivir ese mal en cualquiera de sus manifestaciones, es porque necesitamos aprender, vivir una experiencia para reparar o para aprender o para crecer o para desarrollar la humildad. Y para eso nos ha dado la inteligencia. Para eso nos ha dado la inteligencia, y en la pregunta 607, ¿dónde cumple el espíritu el desarrollo de su inteligencia? En el libro de los espíritus está esta pregunta 607. En una serie de existencias que preceden al periodo que llamáis humanidad. O sea, antes de ser nosotros seres humanos, hemos empezado a desarrollar nuestra inteligencia para tener conciencia en el reino mineral, al vegetal, al animal, y luego humano para crecer hacia ángeles. Entonces, allí, en esas existencias de esos reinos, el principio inteligente se va elaborando, se individualiza y se ensaya para la vida. Y ahí donde él se va transformando para convertirse en espíritu, con toda la conciencia, la inteligencia en su plenitud. Y así, con eso va a discernir entre el bien y el mal. Vamos a tener responsabilidad de sus actos. Eso es el mito del paraíso. Cuando sale del paraíso es ya cuando termina la evolución en el reino animal y que pasa al espíritu por toda la escala animal, ya quiere el desarrollo de su alma, de su espíritu, de su conciencia, y sale del hogar del Padre, pero ya tiene responsabilidad. ¿Ya? Entonces, mírense la grandeza de Dios en esa armonía de crear seres inteligentes con un futuro, mostrando su bondad. Entonces, por eso en la pregunta 540 del mismo libro de los espíritus, nos dice allí la inteligencia de estos grandes espíritus, que todo se coordina en la naturaleza, desde el átomo primitivo hasta el arcángel. Todos nosotros hemos empezado por el átomo. Admirable ley de armonía. Entonces, mire lo valioso que somos. Hemos vencido tantas situaciones en los reinos anteriores y en los reinos animales, y como humanos, ¿cuántas encarnaciones no habremos realizado? ¿Qué tanta experiencia y talento tenemos dormido que muchas veces lo hemos utilizado para el mal? Entonces llegó el momento. Estamos en la Tierra, que es un planeta en estado intermedio de expiación y sufrimiento, porque hay planetas de felicidad, y que hoy en momento la Tierra está haciendo las maneras y los medios en transición para un mundo de regeneración. Entonces, reencarnar en estos mundos de dificultades, de sufrimiento, de dolor, es porque tenemos que adquirir experiencia y saber discernir entre el bien y el mal. Entonces, es importante que el espíritu reencarne en un mundo físico para aprender, como dice acá, Dios, la gran búsqueda, para encontrar algún día a Dios. ¿Ya? Entonces, pero estamos bajo las leyes naturales, que es importante que rige la armonía del universo, el universo material, el universo moral. Pero una vida no alcanza para conocerlas todas. Entonces,
De allí, de eso, ¿por qué las reencarnaciones? Entonces, fíjense ustedes, en el libro de los espíritus, ¿verdad? Todos los hombres pueden conocer su ley, los medios de conocer su ley. Entonces nos dice que la justicia divina se refleja en las sucesivas vidas del hombre, donde en cada vida se va desarrollando la inteligencia y va comprendiendo qué hizo de bueno y qué hizo de malo. Entonces, si solamente existiese una sola vida, mírese este discernimiento tan inteligente, ¿dónde estaría la suerte para tantos millones de seres que mueren cada día en el embrutecimiento salvaje o en la ignorancia, sin que ellos hubieran podido acceder a una universidad, a un colegio? Ejemplo, tantos pueblos de atrás, atrasados, o vivir en el estado salvaje, sí, por conocer muchas cosas de la naturaleza, de los bosques, de la selva, eso también es inteligencia, pero digamos el conocimiento universitario. Entonces, no todos alcanzan en una sola vida ese desarrollo, por eso tienen que haber más vidas para poder ir creciendo en inteligencia, en sabiduría, en amor y sentimiento. Por eso, en la pregunta 171, todos los espíritus van a seguir a la perfección, así lo dijo Jesús: ser perfecto como mi Padre Celestial es perfecto. Ya, entonces, cada nueva existencia, cada nueva reencarnación, nosotros vamos a terminar lo que en otras vidas no terminamos o que no se pudo realizar, ¿verdad? Entonces, es tan importante nosotros allí tener la certeza de ese Padre misericordioso y bueno. ¿En qué? ¿En qué? En la ley de la reencarnación. Por eso, León Denis, en el libro El Gran Enigma, en capítulo 6, Leyes Universales, nos habla de esta parte que sucede hoy a través de las experiencias cercanas a la muerte. Mírense ustedes en este libro que lo entregó en 1911. Gracias a la revelación de los espíritus, la ley de justicia de nuestro Padre se nos muestra imponente. En aquel momento, en el laboratorio de los espíritas, ellos se encontraban también con espíritus que a veces vivieron experiencias cercanas a la muerte o que contaban con lo que les pasó al morir. Y como en un espejo se reflejan todos los actos de esas personas que realizaron en el mundo carnal. Entonces, mírese que él está ahí escribiendo en ese entonces, en este libro, se reflejan fielmente todos nuestros actos y se reflejan como una película, y esas imágenes nos glorifican o nos acusan, porque nos vemos obligados a contemplarnos a nosotros mismos. O sea, nosotros somos nuestra propia conciencia. Por eso la pregunta, en la conciencia están las leyes de Dios. Entonces, allí en ese momento en que nos revisamos nuestra vida al morir, nosotros nos viene el remordimiento, vergüenza o sufrimiento de lo que hemos hecho o dejado de hacer, ¿verdad? Entonces, hoy, acorde con la ciencia, hay grandes médicos que están comprobando en lo que en ese entonces la doctrina espírita ya venía diciendo, y aquí con lo que nos dice León Denis, ya. Entonces, todas estas, la medicina intensivista, de los cuidados intensivos, ¿verdad? Lo que llama medicina crítica, con todos los aparatos y técnicas y medios para reanimar a la gente que muere en un infarto, en un accidente, en un paro cardiorrespiratorio, etcétera, etcétera. Y hay grandes facultativos que aquí pongo entre los más exponentes: el doctor Moody, la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Los pongo de primero porque fueron los que primero empezaron con esta experiencia reconocidos a nivel occidental. Claro que la historia tiene muchos más. Doctor Ring, el cardiólogo Michael Sabón, el cardiólogo Pim Van Lommel, Sam Parnia, doctor Long, que es radiólogo, el pediatra Melvin Morse, la doctora en Colombia Elsa Lucía Arango, y el doctor Eben Alexander, médico neurocirujano muy famoso. Entonces,
En ese entonces los investigadores han logrado estar de acuerdo que hay 12 elementos en los cuales las personas que pasan las experiencias cercanas a la muerte, ellos ven. Ustedes los ven aquí del 1 al 12. Tenemos el 9, la revisión vital. Es lo que dice León Denis en el libro. Revisión vital. Entonces, estos investigadores han llegado a esa conclusión, que de todos esos elementos, a muchas personas le pasa eso, la revisión vital. Ya, donde ellos se muestran en esa película su vida que hace poquito han dejado o que están intentando dejar. Y eso lo saco yo del capítulo primero también del libro Acción y Reacción de Chico Javier y Andrés Luis. Cuando Hilario conversa con Andrés Luis, y Hilario dice, si las almas encarnadas pudiesen morir en el cuerpo algunos días al año, no por el sueño, sino con la plena conciencia de la vida que les espera. Entonces, mírense que eso está sucediendo hoy con aquellas personas que tienen esas experiencias. Y para eso, medicina es ciencia, la medicina es científico. Entonces, y este gran expositor de la medicina, doctor Eben Alexander, que tiene un libro que se llama La prueba del cielo, y que el Anuario Espírita, aquí está, lo publicó en el 2013. Está un artículo del doctor Eben Alexander, donde el Anuario Espírita nos habla que la revista Newsweek fue portada de esa revista en 2012. Él vive la experiencia en el 2008. Ya, entonces, este doctor Eben Alexander, también el tiempo en Colombia, el día lunes 19 de agosto, también trajo el artículo, la entrevista al doctor Eben Alexander, como ustedes ven el currículo aquí, doctor en química, doctor en medicina, especializado en psiconeuroinmunoendocrinología, neurocirujano de la Universidad de Newcastle y profesor de cirugía de la Universidad de Harvard. Este gran neurocirujano famoso y que su libro fue publicado en el New York Times, el periódico de Nueva York, y que el Tiempo también le hizo una entrevista. Ustedes pueden buscar aquí en la parte virtual en el Tiempo, aquí weltiempo.com, y el artículo ustedes lo van a leer, que está muy interesante. Aquí ven after crescendo after crescendo of the most beautiful music, waves washing through me. And that's what was fueling this incredible joy and mirth going on in this Gateway Valley, as I came to call it. Now, the important thing to understand is that Gateway Valley was much more real than this world. Far sharper, crisper, and more real than this. This is very dreamlike by comparison. That was a deep, deep mystery to me for a long time, trying to understand that ultra reality. It's very hard to put it into words. Vamos a un momentico para borrar esas rayas. Vamos a describe that to people and talk about the ultra reality. People would say, well, is that like high-def TV? Well, it's a lot more than that. The way we know things there, you don't see with the eyes, you don't hear with the ears, you become others to feel the emotional power of existence. In fact, often if you get into the near-death experience literature, you read a lot about the tens of thousands of life reviews that people describe. You know that old saying, your life flashes before your eyes? Well, it's very true, and that's what near-death experiencers tell you, is that you go through every bit of your life, all the crucial parts that are there to teach you about the lessons of good and bad that are still residual lessons for you to learn, to help you and your higher soul, and your soulmates, your soul group. And the judgment is not by any higher power, it's by our higher soul. That's what's doing the judging in that realm. And that's when we go through those life reviews, it's not some vague sepia-tinted memory. These are sharp, clear, crisp, absolute reliving the events more powerfully than when we live through them in the earthly realm.
And we have to feel the power of our decisions, the emotional impact on our fellow beings. So if we lived a life handing out pain and suffering to others, we have to feel that in that life review. But we have to feel it far more sharply than they felt it here in the material realm, which is a pale, dim reflection of that far more real and crisp world of that gateway realm, of the realm between lives, where we reunite with our higher souls and where we reunite with our soul mates. And in the glaring, beautiful, all-loving light of that infinitely powerful God, that is the setting in which we relive those events and then plan our next incarnations for coming back in. But it is a very crisp ultra-reality. This is all about those lessons that we're here to learn. And the coin of that realm is love, that unconditional love that goes far beyond the phrase, far beyond those words. And of course, so many who have had near-death experiences and shared death experiences and other similarly spiritually transformative experiences know exactly what that's all about, that unconditional love. And the reason it's so important for all of us to get. Entonces, mírense ustedes aquí, el doctor Eben Alexander en una conferencia que tuvo en Chicago. Nos explica la experiencia cercana a la muerte de él y nos habla de que él vive la revisión vital. Ya, entonces, dense cuenta que tenemos hoy una prueba científica de lo que se ha dicho años atrás, la doctrina espírita y en otros medios. Entonces, y mírense lo que él termina diciendo, entender del amor incondicional. Porque esa persona que vive la experiencia cercana a la muerte, el túnel, antes de la revisión vital, es acompañada por una luz de un amor incondicional, el amor del Padre, que nos ama como seamos, porque Él sabe que un día llegaremos a su seno de amor, ese reino de los cielos, y que tenemos a veces que aprender situaciones difíciles y que pasar por el bien, por el mal, para aprender a través de esa ley de la pluralidad. Entonces, aquí nos ha explicado el doctor Eben Alexander su experiencia propia cercana a la muerte, del cual él duró más de 8 días en coma y ya le iban a desconectar los cables porque ya la esposa autorizó, porque ya todos los amigos neurólogos que estaban allí porque se turnaban, veían en las diferentes resonancias magnéticas que su cerebro estaba lleno de pus. Entonces, es a través... Entre más podamos amarnos a nosotros mismos y darnos cuenta y recordar que el amor infinito, divino, celestial, que es parte de nuestra conciencia, se puede manifestar porque la mejor forma de traer ese amor a nosotros es ser un canal, permitir que ese amor fluya a través de nosotros a nuestros seres, a los que están alrededor de nosotros, para manifestar amor y compasión, para manifestar perdón, aceptación, misericordia. Así es que obtenemos una ascendencia más libre hacia el divino, hacia ese núcleo. Pero Dios nos da ese libre albedrío para enseñarnos lecciones el uno al otro, con esa libertad de escoger otras cosas. Podemos ser egoístas, podemos causar dolor y sufrimiento a los demás. Y así aprendemos las lecciones. Si no corregimos las cosas en esta vida por las transgresiones y los males que hemos entregado a los demás, entonces tenemos que entrar a repasar y a entender la vida. Y dicen que la vida pasa frente a nuestros ojos rápidamente. No es un concepto nuevo. De hecho, la literatura temprana de estas experiencias hace miles de años y hasta en los libros de Platón. Entonces,
vemos un soldado de Armenia que murió en batalla, estaba en su funeral y antes de enterrarlo volvió a vida, y él habló de cómo había pasado su vida delante de sus ojos y que él entendió que lo único que importaba era el amor, y eso es lo que aprendió al otro lado. Y cuando entramos a este repaso de la vida, tenemos que sentir el residuo de ese dolor y ese sufrimiento que le causamos a los demás, aún mediante nuestros pensamientos, no solamente mediante nuestras acciones. Tenemos que sentir el dolor y el sufrimiento que hemos causado por parte. Entonces, allí ustedes se dan cuenta cómo el doctor Eben Alexander, en una conferencia que la pueden ver ahí en el link que puse allá abajo, ahí en YouTube está toda la conferencia, pero aquí nos habla en estos minutos de esa revisión vital. Lo mismo que hace su conferencia en Estados Unidos, las hizo acá en Bogotá. Entonces, el León Denis nos dice en ese capítulo que la ley de justicia actúa por sí misma, sin tribunal y sin juicio, y que ninguno de nosotros nos vamos a escapar de esa revisión, de ese tribunal que somos nosotros mismos. Entonces, eso que ustedes están dando cuenta hoy, que la ciencia nos demuestra, sobre todos estos médicos que están atendiendo a las personas que viven la experiencia cercana a la muerte y que regresan por las maniobras de reanimación, cuentan lo que vieron. Entonces, ahí no está hablando esto, que hay una inteligencia directora del mundo moral, esa inteligencia suprema, ese Dios, como dice aquí León Denis, ley viviente, razón consciente del universo, fuente de toda la vida, fuente de toda luz y fuente de toda perfección. Entonces, la causa suprema, hay unas leyes morales que no las podemos burlar. Y esa es la palabra del hijo pródigo. Vuelvo, insisto, hemos querido burlarla y hemos divagado millones de años por la puerta ancha, como dice Jesús, pero ya cansados, fatigados y enfermos, arrastrados, con hambre, llegamos a la casa del Padre y le pedimos perdón. Entonces, esas son las leyes del mundo moral, y que hoy, a través de estos científicos que nos están estudiando y nos están mostrando, como este doctor Eben Alexander, que él mismo vivió la experiencia. Entonces, mírense ustedes, sí hay una inteligencia que tiene leyes que son infranqueables. Ya. Entonces, en el capítulo, en la pregunta 621 del libro de los espíritus, ¿dónde está escrita la ley de Dios? En la conciencia. Allí están las leyes morales, las leyes naturales, y que nosotros las hemos inscrito a través de ese viaje, a través de ese periplo, como dice Juana de Ángelis, socioantropológico, a través de la inmersión de esa monada divina, de esa chispa divina en el reino mineral, en el reino vegetal, en el reino animal y hoy como humanos. ¿Ya? Entonces, todo el universo habla de Dios, lo visible y lo que no vemos. Y por eso tenemos inteligencia para pensar, inteligencia para discernir. ¿Ya? Entonces, con sentimientos que nos van a dar dolor o alegría, depende de lo que estemos viviendo o experimentando. Entonces, el capítulo Pan Nuestro, el libro Pan Nuestro, el capítulo 55, que se llama Cosas Invisibles, Emmanuel utiliza de Romanos 1:20 estas palabras de Pablo, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas creadas. O sea, nosotros vamos a ver a Dios invisible para nosotros, pero a través del universo. No solamente en las cosas gigantes, astronómicas, de mundos, de soles, de la materia, sino ahora que estamos entrando al mundo microscópico con grandes microscopios y el mundo macroscópico con los grandes telescopios. La NASA ha descubierto más de 5,000 planetas. O sea, ya sabemos que no estamos solos en el universo. ¿Ya? Entonces, allí nos dice Emmanuel que la creación universal es la más fuerte de todas las manifestaciones contra el materialismo que niega
a Dios. Son las cosas creadas las que hablan más de la naturaleza invisible. ¿Dónde vamos a encontrar una actividad que se desdoble sin una base? Entonces, esto en otras conferencias podremos hablar de lo que dice el gran físico cuántico David Bohm. Él habla sobre el universo holográfico, sobre lo implícito y lo explícito. Él nos habla del universo implicado y del universo explicado. Que el universo explicado es un universo implicado. O sea, el universo implicado que está retraído, plegado, se abre o no explicado. O sea que el mundo hoy visible es manifestación de un mundo invisible. Ya, entonces eso, y los científicos a través de la física cuántica están mostrando que hay una conciencia y que hay un creador. Entonces, nosotros como en esa gran búsqueda tenemos que reconocer al hombre por el pensamiento de Dios. Este es uno de los grandes atributos que tenemos. En la pregunta 592, eso no contestan los espíritus. Entonces, Juana nos dice en el libro Entrégate a Dios, de Divaldo Franco, que las bendiciones de Dios, si no nos damos cuenta, es esa capacidad fantástica que tenemos nosotros de poder pensar, porque podemos entender, porque podemos establecer unas relaciones, preguntarnos por qué vivimos, preguntarnos por qué sufrimos, ¿verdad? ¿Por qué pensamos? Ya, porque es una energía poderosa. Ya, pero ese pensamiento nos permite preguntarnos e indagar y seguir en esa búsqueda eterna de conocer todo, cómo se manifiesta la naturaleza, cómo funciona todo, y siempre queremos saber. Estamos chiquitos y tenemos un carro, lo abrimos y le quitamos los tornillos para saber por qué funciona. Buscamos el motor de todo. Entonces, hoy, con los diferentes aparatos, vemos el mundo microscópico y el macroscópico. Nos sigue diciendo Juana en el capítulo 23 del mismo libro, con Divaldo Franco, que ahí nos habla en ese primer párrafo que cuando Dios nos crea, viene la autoeliminación, superamos las fases iniciales, como ya dije, el reino mineral, vegetal, el animal, y vamos desarrollando ese principio inteligente y sometidos a pruebas, dolores, vamos adquiriendo el discernimiento, los instintos para llegar a la conciencia y comprender el funcionamiento de la vida, del universo, y poder entender y ver a Dios, que sería la conquista de ese el reino de los cielos. Y allí nos va diciendo Juana que vamos desarrollando esa capacidad de pensar, ya, despertando para ese sol del amor, para ser fraternos, para ponernos en armonía con Dios y con la naturaleza y no dañar a nuestros hermanos menores y mayores. Entonces, es a través de ese mundo distintos, como fuimos animales agresivos para defendernos, para buscar nuestra comida, defender un territorio, defender una pareja. Ahí se desarrolla muchas cosas, el miedo, la capacidad de vigilancia, la capacidad para mantener la vida, para saber conquistar alimentos que los guardábamos en cuevas, cuando la parte de los indígenas que vivíamos en las cuevas. Pero todo eso no se pierde, todo eso se va quedando guardado. Y eso son los hábitos y los automatismos. Pero siempre vamos a estar bajo el comando superior de Dios. Por eso, en el libro de Juana y Divaldo, Encuentro con la Paz y la Salud, en el capítulo 10, que se llama En busca de la iluminación interior, nos dice Juana que todos estamos destinados a conquistar esa plenitud, ese reino de los cielos, ese estado luminoso. Ya, entonces, todos estamos vinculados a Dios y ya se ha descubierto por un genetista, un biólogo molecular, Dean Hammer, que hay un gen específico encargado de esa creencia en el soberano progenitor. O sea, como si a ser creados por él pudiese, colocase en nosotros ese estado de buscar siempre la luz que emana de él.
de tener ese fatalismo de seguir avanzando por mucho que nos retrasemos, pero siempre va a haber el momento de despertar. Ya, entonces, esa fe, como dice acá, es genética porque fluye de un gen específico. Ya, acuérdense que el cuerpo físico es reflejo del cuerpo bioelectrónico, como hemos explicado en otras charlas, la definición que da Hayes cuando le preguntan qué es el ser humano, un ser bioelectrónico manejado por la conciencia. Entonces, este gen, hoy los biólogos moleculares se han descubierto que es el gen que maneja la producción de las monoaminas, o sea, de estos neurotransmisores, serotonina, noradrenalina, dopamina, ya que genera la alegría. Entonces, en ese mismo capítulo, nos dice Juana que la herencia genética desempeña un rol muy fundamental, ya, porque va desarrollando esa espiritualidad innata, que es lo que se diría hoy inteligencia espiritual, que nos habla la doctora Dana Zohar. Dana Zohar en su libro La inteligencia espiritual, y que también nos habla el doctor, que habla de la inteligencia múltiple, Howard Gardner. Entonces, ese germen de la espiritualidad está allí en todos nosotros y llega el momento en que, de acuerdo a nuestra búsqueda y a nuestro desarrollo, que muchas veces se presenta un vacío existencial, un vacío que está hablando de que ya el espíritu, lo material ya no lo llena. Esa iluminación interior, esa trascendencia o plenitud, se ha llamado liberación, nirvana, plenitud, conciencia cósmica, ya estado luminoso, autotrascendencia. Jesús le decía el reino de los cielos. Por eso Jesús decía, el reino de los cielos está dentro de vosotros. Entonces, está el doctor Dean Hammer, ahí está el libro, El gen de Dios, nos dice que nosotros estamos profundamente vinculados a Dios, porque somos sus hijos. Como decía en la primera diapositiva, querámoslo o no, neguémoslo o aceptémoslo, somos hijos de Dios y estamos vinculados a Él, ¿verdad? Y ese gen ya le pusieron nombre, está BMAT2. Ya, desempeña un papel fundamental. Eso está escrito en el libro de Juana, y acá hay dos pequeños videos del doctor Hammer. En 2005, el genetista Dean Hamer publicó los resultados de sus experimentos sobre si los humanos están fabricados para creer en Dios. Después de reunir muestras de ADN y de realizar varias pruebas psicológicas en 2000 personas, Hamer examinó la correlación entre los genes humanos y la espiritualidad. Encontramos un gen concreto que parecía encajar. El gen se llama VMAT2, las siglas de transportador de la monoamina vesicular número 2, pero por comodidad lo llamamos el gen de Dios. A través del tiempo, el hombre se ha esforzado por explicar su propia existencia. Y durante siglos, esta búsqueda ha conducido a una respuesta: Dios. Los avances científicos del último siglo han planteado preguntas sobre la existencia de un ser supremo. Pero ahora, la fe y la ciencia se juntan para tratar de responder la mayor de nuestras preguntas. ¿Existe Dios? Algunos buscan en el comienzo del universo, otros en los desiertos de África y el Medio Oriente. Pero una de las pruebas de Dios más asombrosas no está en un templo o santuario. ¿Y si estuviera en cada uno de nosotros? Investigaciones genéticas recientes han desatado un debate explosivo al explorar si nosotros mismos podríamos estar predeterminados a creer en Dios. El renombrado biólogo molecular Dr. Dean Hamer ha descubierto lo que llama el gen de Dios, que demuestra que creer en Dios, o incluso el mismo Dios, está codificado en nuestro ADN. Bueno, ustedes
Los científicos han intentado desmentir a Dios durante mucho tiempo. No han tenido éxito y no hay indicios de que lo logren en el futuro. Hay algo muy dentro de nuestro cerebro sobre la forma como la espiritualidad influye en nuestra conciencia. Por lo tanto, resulta razonable preguntarse si hay... Heimer analizó el ADN de 2.000 personas de todas las religiones, así como de no creyentes. Seleccionamos un grupo de genes en la búsqueda de algo que se correlacionará considerablemente con un nivel de autotrascendencia. Después de varias pruebas, el equipo de Heimer identificó un tipo de gen en particular estrechamente relacionado a fuertes sensaciones de espiritualidad. Ese gen resultó llamarse BMAT2, que significa transportador vesicular de monoaminas. Para hacerlo más sencillo, a eso lo llamamos el gen de Dios. Creemos que tiene algo que ver con la habilidad o susceptibilidad de la gente para creer en conceptos como Dios. ¿Acaso esto prueba que Dios está establecido en nuestro código? Bueno, entonces aquí vemos también un biólogo molecular entrando a esos intrincados mecanismos de ese cuerpo energético y que se refleja en el cuerpo físico. Este gen BMAT2, que quiere decir el gen transportador de las monoaminosidasas, que son los neurotransmisores. Entonces, sigue diciéndonos León Denis en el capítulo 5 del libro Dios, Gran Enigma, que todo efecto inteligente tiene una causa, ¿ya? Y que hay una causa inteligente que creó el universo. Por eso, entre los postulados de la doctrina espírita, el primero es la existencia de Dios, ¿ya? En aquel entonces, a él lo atacaban y le decía que para qué se preocupaba en probar la existencia de Dios y que eso no tenía injerencia en la vida. Pues sí, sí tiene mucha injerencia en nosotros. Y por eso estos son los postulados de los fundamentos de la doctrina espírita, y el primero, como ustedes ven, es Dios. Ahí ven que somos inmortales, reencarnación, comunicación con el mundo invisible, las leyes morales que nos dejó Jesús y que están activas, los mundos habitados que son muchos, la ley de causa y efecto, que es también se llama la ley de acción y reacción, la ley de correspondencia, la ley del progreso y la ley de justicia, amor y caridad. Entonces, el primer capítulo del libro de los espíritus tenemos esta gran pregunta: ¿qué es Dios? ¿Qué responden? Espíritus superiores, la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. León Denis sigue abordando este tema y nos lleva a la materia. Esa materia que vemos aquí en esta nebulosa llena de estrellas, de soles, ¿quién la mueve? ¿De dónde coge la fuerza? Ya. Entonces, ahí vemos que ahí está la inteligencia, porque hay unas leyes creadas en el cosmos para que todos esos planetas giren y evolucionen y progresen y sean cuna de seres inteligentes, pensantes, ¿verdad? Entonces, ese cosmos, ese universo que hoy, gracias a los telescopios Hubble y todos aquellos que ahora en marzo va a salir el telescopio James Webb, vamos a descubrir más mundos y comprobar que no estamos solos. Entonces, la inteligencia no tiene en sí misma su propia causa, porque si fuera su propia causa, podría conservar su vida, ¿ya? Y no para mantener la vida del cuerpo físico y no estar sujetados a leyes del renacimiento y de la muerte o de la enfermedad. Entonces, en la pregunta 9 del libro de los espíritus se pregunta, ¿dónde se ve esa causa primera, esa inteligencia suprema? Y nos contestan, examinar la obra, o sea, examina el universo y allí buscarás el artífice. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar ya a la parte final de la conferencia, donde vamos a ver la pregunta 626 del libro de los espíritus, las respuestas. Las leyes de Dios están en el libro de la naturaleza.
Entonces, el Maestro Jesús nos lleva a ver a Dios en los cielos, en la oración dominical. Entonces, del libro Salud de Viramés, en Oración a las Estrellas, nos dice que esa energía divina viaja por el espacio infinito y llega a nosotros y se va a transformar de acuerdo a nuestras necesidades físicas y espirituales. Miren lo que dice Viramés. La planta utiliza la energía del sol para vida. La clorofila que está en la hoja, en el cloroplasto, convierte la energía del sol, esa energía lumínica, energía calórica, energía bioquímica, a través de la clorofila que se parece a la hemoglobina. En la clorofila, el mineral que recibe la luz del sol es el magnesio. Y nosotros, en el glóbulo rojo, la clorofila, que sería la hemoglobina, el mineral que recibe el oxígeno es el hierro. Entonces, cada ser vivo va a utilizar las energías del sol de acuerdo a sus necesidades espirituales y físicas. Entonces, hay que sintonizar con las estrellas por la oración. Vamos a pedirle cuando el sol llegue a nuestro cuerpo, o que tempranito cuando lo podamos ver, a las 6 de la mañana cuando sale, o cuando se acuesta en la tarde, que son minutos pequeñitos en que se puede mirar al sol sin que el sol destruya la retina. Ahí podemos pedir la energía, la salud para nuestro cuerpo físico. Entonces hay tantas cosas insospechadas. Mírense que Max Planck, gran físico cuántico, nos dice que hay una fuerza, una mente consciente, inteligente, y que esa mente, ese pensamiento de Dios es la matriz de toda la materia. Mírense ya ese pensamiento de este gran físico. Y Jesús nos lo decía en la oración dominical, y que lo podemos ver al leer el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, en la pregunta 36 del libro de los Espíritus, Kardec pregunta que si existe el vacío, ese vacío que vemos en la noche negro, donde vemos la luna que baila danzante y otras estrellas que titilan. Y en ese entonces, en 1800, cuando el libro de los Espíritus salió, los Espíritus respondieron: no, nada hay vacío. Lo que te parece vacío está ocupado por una materia que escapa a tus sentidos e instrumentos. Imagínense ustedes. Ya en ese entonces, los Espíritus decían que ese vacío negro está lleno de una materia, que en ese momento no había aparatos para descubrirlo. La palabra éter ya la había utilizado en el siglo XVII Isaac Newton. Ya. Y Einstein decía que se iba a descubrir algo que explicara el vacío de ese espacio. Entonces, hoy, ese vacío cuántico, lleno de una materia que se desconocía, hoy se llama plasma divino, matriz divina, materia oscura. Ya, por todos lados, en YouTube, si ustedes quieren, hay cantidad de videos, y en revistas como la National Geographic hay un artículo donde nos habla de la energía oscura y de la materia oscura. Solamente el 4% del universo es materia, imagínense. Y el 96% es una energía que no podemos medir ni detectar todavía con los aparatos que tenemos. Esa se llamaría la matriz divina o la sopa cuántica, donde salen todas las estrellas. Entonces, eso es lo que dice Max Planck, el pensamiento de Dios como una matriz. Entonces, y esa tela cósmica, esa matriz divina que hoy se dice en el capítulo 7 del libro Acción y Reacción de André Luis y Chico Javier, ya nos decía André Luis, desde el electrón hasta los gigantes astronómicos de la tela cósmica, todos son reservas de las energías de Dios que usamos en nuestro provecho por permiso de Él. O sea, ya lo he dicho en otras conferencias. ¿Qué es la salud? Conectarse a esa malla
aquí se ve un cierto dibujo donde se ve la Tierra en esa tela cósmica, y esa tela cósmica es la matriz de todo. La salud es en qué momento nosotros perdemos la desconexión de esa matriz y aparece la enfermedad. ¿Y cómo nos desconectamos? Vibrando en sentimientos negativos, violando las leyes de Dios, dejando de ser caritativos, por decirlo así. Entonces, allí, esto es una aproximación que ya en la Universidad de Harvard han hecho sobre esa malla divina. Ustedes la ven ahí está el link donde pueden profundizar. Entonces, llegamos a lo que la parte ya final de la conferencia, donde se llama el del libro Clamor de la Vida, donde Marlene Nobre, la doctora, empieza el capítulo 3, los orígenes de la vida, y nos reporta a esa frase que todos conocemos del Génesis, del polvo de la tierra. Entonces, ella nos dice que ella, en el libro Clamor de la Vida, ¿verdad? Ella nos habla que los científicos de hoy niegan la creación del universo por un ser creador inteligente, ¿ya? Y los que dicen lo contrario son considerados herejes, ¿ya? Porque entonces los científicos siempre han apartado la parte científica de apartar a Dios. Ya, pero ella nos dice que hay tantas constantes físicas universales como la velocidad de la luz, la gravedad, constante de Planck, y que si eso variaría en una pequeña cosa, la vida dejaría de existir. Entonces ella nos habla, y es lo que vamos a entrar en materia con el doctor Michael Berg, habla del planeamiento inteligente de las células, el diseño inteligente. Entonces, cuando Charles Darwin en 1859 publica El origen de las especies, ya afianza más la idea de un universo sin Dios, porque ellos hablan de la selección natural. Entonces, miren ustedes, 1859 sale el libro del origen de las especies, y en 1857 sale el libro de los espíritus. Entonces, se estableció que la evolución de los seres vivos abarcaría miles de millones de años y no los 7 días de la creación. Y se decía que no había una fuerza creadora. Entonces, pero todas esas situaciones, nos dice la doctora Marlene, son insuficientes para explicar las causas y los mecanismos de la evolución, ¿verdad? Entonces, tampoco nos da respuesta a la belleza de las estructuras celulares, cómo funcionan las células, cómo funciona todo ese sistema psiconeuroinmunoendocrinólogo, donde hay tantos sistemas acoplados para llevar la vida. Entonces, tenemos hoy este científico que está aquí, el nombre de él, Michael Berg, afirmando que el ser vivo fue planificado inteligentemente, aunque todavía muchos científicos continúen aferrados al acaso, a las fuerzas ciegas. Entonces, por eso en el capítulo 8 del libro de los espíritus, pregunta Kardec, ¿qué pensar de la opinión que atribuye la formación primera a una combinación fortuita de la materia? O sea, el azar, el acaso. Responden ellos, absurdo. ¿Qué hombre de buen sentido puede considerar el acaso como un ser inteligente? Y además, ¿qué es el acaso? Nada. Entonces, así lo dice en el libro Autodescubrimiento Juana de Ángelis. Creer que el ser humano lo dirigen la herencia y el acaso nos llevaría a pensar que la salud y la enfermedad, la felicidad y la desdicha serían acontecimientos estúpidos de los resultados de la genética. O sea, que si tú recibes un cerebro defectuoso por algo de la genética, pues entonces tendrían que, si creen en Dios, ¿por qué Dios creó este cerebro defectuoso que va a hacer sufrir a esta persona y a sufrir a sus padres? Ya, sería un Dios no justiciero, no amoroso. No, si los moldes
los moldes de ese modelo organizador biológico, ese periespíritu, ese cuerpo bioplasmático, está lamentablemente alterado porque en el ayer esa persona hizo los méritos para ganarse ese defecto en sus tejidos sutiles de su periespíritu y que hoy va a marcar su cuerpo físico actual porque en el ayer falló y agrediendo esos tejidos que en las vidas siguientes tiene que vivir las experiencias dolorosas para corregirse. Ya, entonces, no es imposible que millones de años de evolución de la naturaleza se vaya a hacer un cuerpo que nace y muere en pocos años. Ya, sería un código biológico fatalista. Entonces, eso, al ir pensando sobre todo eso, nosotros vamos a autodescubrimiento, aceptando que hay un espíritu, que hay unas vidas sucesivas. Entonces, nos dice la doctora Marlene sobre este gran biólogo molecular que lo ven aquí y que tiene este libro, La Caja Negra de Darwin. Ya, él nos dice que la teoría de Darwin no consigue explicar la estructura molecular de la vida. La célula obedece a una programación, ya, y que hay un diseño inteligente, ¿verdad? Entonces, es un bioquímico que defiende el diseño inteligente, tiene varios libros y este libro es uno de ellos. Entonces, es profesor de bioquímica en la Universidad de Pensilvania, investigador del Instituto Discovery para la Ciencia y la Cultura. Y esa teoría depende de una observación científica, que todo el universo tiene un diseño extraordinario, que no es por accidentes. Aquí tenemos una lista de ejemplos de diseño inteligente. Ahí los ven: rotación de la Tierra, la distancia entre la Tierra y el Sol, la distancia de la Tierra a la Luna, la composición de la atmósfera, la gravedad, el ojo humano. Y vamos a ver esta parte importante del flagelo de una bacteria, que para que veamos cómo ese flagelo, mírense aquí, ya con los microscopios avanzados, estos microscopios electrónicos que han podido llegar a este mundo microscópico. Mírense ustedes cómo está diseñado un flagelo que mueve una bacteria. Entonces, veamos este video. For years, humans have invented ways to propel themselves through water. But long before humans invented their propulsion systems, nature developed its own methods of moving through liquid space, not only in fish and other large aquatic creatures, but in organisms so tiny they cannot be seen by the naked eye. Perhaps the most amazing propulsion system on our entire planet is one that exists in bacteria. It's called the flagellum, a miniature propeller driven by a motor with many distinct mechanical parts, each made of proteins. The flagellum's motor resembles a human-designed rotary engine. It has a universal joint, bushings, a stator, and a rotor. It has a drive shaft and even its own clutch and braking system. In some bacteria, the flagellar motor has been clocked at 100,000 revolutions per minute. The motor is bidirectional and can shift from forward to reverse almost instantaneously. Some scientists suggest it operates at near 100% energy efficiency. All of this is done on a microscopic scale that is hard to imagine. The diameter of the flagellum motor is no more than 5 millionths of a centimeter. The bacterial flagellum is one of many molecular machines that scientists have discovered in the last several decades, including energy-producing turbines, information copying machines, and even robotic walking motors. The origin of these exquisite examples of nanotechnology is a mystery that has generated heated controversy among biologists over the past 2 decades.
And it's a mystery that has transformed one man into a scientific rebel, willing to challenge one of the most cherished ideas of the scientific establishment. Entonces, fíjense ustedes, este gran biólogo molecular hablándonos de ese planeamiento inteligente, de ese diseño inteligente. A mild-mannered professor at Lehigh University, Behe received his PhD in biochemistry. Entonces, didn't just challenge the Darwinian explanation for the flagellum in his book, he also offered a controversial alternative explanation, proposing that the flagellum was produced by intelligent design. The flagellar motor and other molecular machines certainly look as if they had been designed by an intelligent engineer. But Darwin and his modern followers claim that the unguided mechanism of natural selection and random variation could mimic the powers of a designing intelligence, giving rise to the illusion of design in nature. Yet, according to Behe, scientists had now discovered irreducibly complex systems in biology that could not be explained by Darwin's mechanism. Perhaps, Behe reasoned, the appearance of design. Entonces, aquí veamos los insectos, también un planeamiento inteligente. We don't typically ponder the elegance of bugs, especially the annoying ones. But scientists and engineers have come to realize they are actually mechanical marvels. Nothing we humans have ever built even comes close. In fact, a growing field of engineering called biomimetics is making breakthroughs by mimicking biology. For example, studying the eyes of flies led to the development of advanced optical sensors. The physics of dragonfly wings allowed increased efficiency of wind turbines. Cockroach mechanics paved the way for increased agility in robots. A honeybee algorithm helped to optimize the internet. And the tiny plant hopper is helping scientists to maximize the strength and rotation of gears. What? Gears? In a bug? That one got my attention. I thought humans invented gears. Those perfectly precise, interconnected drivers that have transformed machinery for centuries. Well, it turns out that biology is far ahead of our engineering. The plant hopper launches like a rocket and can jump more than 100 times its body length. That's like an Olympic long jumper hurtling across not one, but 2 football fields. Using special cameras, scientists at Cambridge University discovered that the plant hopper coordinates the motion of its legs with these incredibly precise gears. Making long leaps accurately requires that the legs be in perfect sync. If one leg flexed even a fraction of a millisecond before the other, the insect would lose power and tumble erratically. As one leg begins to move, the interacting gears start the other leg too. With the teeth engaged, the gears spin at a whopping 50,000 teeth per second, and the bug is propelled with maximum power and coordination. As science learns more about the structures of living organisms, we seem to be finding limitless examples of mechanisms that are both precise and purposeful, both remarkably configured and beautifully functional. Entonces, mírense ustedes ese pequeño insecto, el Homopter, como con unos engranajes por segundo, cómo se mueven y logran catapultar distancias insospechadas. Entonces, es allí donde nosotros vemos que hay un diseño inteligente. Eso no puede salir de la casa. Y hay, como el doctor Behe, hay muchos otros biólogos trabajando sobre eso. El tiempo no alcanza para nombrarlos. Pero tenemos a este doctor Stanislas Grof, un gran médico psiquiatra y que fue fundador de la psicología transpersonal, de la cual nuestra querida Juana de Angelis nos habla en los libros de Divaldo. Entonces, este doctor, ustedes pueden ver, tiene muchos libros, tiene más de 20 libros y también sigue vivo y está
dando conferencias por todo el mundo. Y él acabó de, hace poquito, en 2015, dar una conferencia en Chile, en la Universidad del Pacífico, donde hay una escuela de psicología transpersonal. Voy a pedir un pequeño video para que vean. Bueno, este es un congreso internacional de psicología transpersonal y la idea es reunir a expositores que tienen alta experiencia en este tema y generar un espacio de diálogo y de comprensión de temas que a veces son difíciles de comprender, como la psicología transpersonal misma. Un encuentro de este tipo con personalidades tan importantes es una manera de proyectar la disciplina, la ciencia y también de proyectar la escuela. Para la Escuela de Psicología es un honor recibir al Dr. Grof, es un reconocimiento a la trayectoria de la escuela, al prestigio que se ha ganado estos años, a su calidad académica, al reconocimiento de la formación de los profesionales, de la inserción en Chile de nuestros profesionales, y es muy importante también la consolidación de un equipo académico a la base de la Escuela de Psicología. El Dr. Grof trabaja directamente con académicos de la escuela que han hecho posible su visita a nuestra institución. Me parece una oportunidad maravillosa de tener a uno de los psicólogos más importantes de la historia aquí con nosotros. Creo que su presencia va a instalar en Chile una mirada hacia la psicología transpersonal mucho más amplia hoy día y mucho más respetable también. Entonces, escuchemos lo que habla el doctor Stanislav Grof. A new school of psychology that originated in the late 60s, which tries to cover the whole range of human experience, including various forms of non-ordinary states, such as states that happen in meditative practice, in psychedelic experiences, in shamanic rituals, and so on. And also psychology that's trying to bring spirituality into psychology and also find a synthesis between science and spirituality, sort of bridge that gap that seems to exist there. Un tremendo lujo poder tener al psicólogo más importante vivo en la Universidad del Pacífico, al fundador de la línea transpersonal, que es la línea que seguimos en esta universidad. Entonces es como tener a Freud en una escuela psicoanalítica. Entonces miren ustedes la importancia que dice el doctor. From where do you think stand that this people... El doctor From where do you think stand that these people that have this transpersonal experiences or mystical experiences get their information? Get their reformation? Their information. In contact with what, or with some, or the collective unconscious, and from where do you think they are in contact with? Well, the traditional perspective is that the universe essentially is made of matter. The only thing that really exists is matter. The evolution of the universe is the evolution of matter, which is inert, passive, reactive, blind. And that somewhere after billions of years, in a very insignificant part of the universe, then life somehow originates spontaneously, without any guiding intelligence, just by bouncing of atoms, combining into molecules, and then organic molecules, and then organic matter organizes itself into cells, and then you have this development into multicellular organisms, where somewhere the central nervous system develops, and then way up in this evolutionary line, supposedly this miraculous thing happens that matter develops consciousness, becomes aware of itself, which if you think about it and if you look at it, is basically a metaphysical assumption. It is not a scientific statement, never was. Nobody has ever been able to test it or document it. It is a basic metaphysical assumption. So the idea in this kind of thinking is that the psyche, is a product of matter and exists in a very, very limited part of the universe, which is basically inside of human skull. If some primitive forms of intelligence exist in higher animals, we wouldn't call it psyche. Now, this is a very different image from what emerges out of the non-ordinary states of consciousness. Those observations support something that was formulated by
Carl Gustav Jung and his followers, that the psyche somehow permeates all of existence. Our individual psyche is kind of teased out of the universal psyche. We are part of the universal intelligence, that the whole universe, all of creation is following an intelligent blueprint. The universe is an intelligent creation. It's not that there is, the psyche is nowhere except the human skull. It actually, you can think about the universe as all being about consciousness, as all being about psyches, being permeated by intelligence. And so in these transpersonal experiences, you would be getting the information directly from this large matrix, from different aspects of what you... Entonces, miren, es importante en este video que hace el doctor, allá arriba tienen el link, él tiene varios videos que le hacen en Argentina, y lo importante de aquí, este es un video que dura 40 minutos, y por aquí les traigo esta fracción donde nos habla, porque a él le llaman un psiconauta. Él ha hecho más de 1000 experimentos con estados alterados de conciencia. Él personalmente las ha hecho y con cantidad de pacientes, fundador de la psicología transpersonal, y él sabe lo que dices. Y nos dice que la psique y la conciencia impregna el universo y que somos, como dice ahí, desmenuzados, somos parte... somos nuestra psiquis, no es que esté adentro nada más en nuestro cráneo, impregna el universo, formamos parte de la mente universal, de la inteligencia universal, y que hay un planeamiento inteligente. Y nos dice un científico que tiene las pruebas suficientes a través de su práctica clínica, tanto en la Universidad de Praga como en las universidades de Estados Unidos, cuando fue a Baltimore, al Johns Hopkins, cuando se reunía en Esalen, allá en California, con todos los compañeros creadores de la psicología transpersonal, como Asaglioli, como Ken Wilber, y muchos más. Entonces, tenemos a un exponente, y por eso nos dice que debemos comprender muy distinta la espiritualidad, para poder entenderla, porque nos va a llevar a ese descubrimiento de nuestro espíritu, que somos un ser inmortal, que hay un creador, a evolucionar nuestra conciencia, y eso es salud. Entonces, Dios debe ser el tema central de todas nuestras inquietudes, de todas nuestras reflexiones, de todas nuestras indagaciones. Debemos pensar más en Él. Ir en profundidad, pero con amor, con humildad, y constantemente pensar en que existe una inteligencia, un Padre de nosotros y de este universo. ¿Y quién es el camino? Como decíamos, como recordamos las palabras de Jesús, yo soy el camino al Padre. Él es el camino, su evangelio, su presencia en nosotros, nos va a llevar a encontrarlo. Por eso termino la charla con este capítulo de 71 de Villa de Luz. Emmanuel le pone el nombre En nuestro trabajo. Y él saca eso de Hebreos 3:4. Toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces, Dios crea el universo, pero cada uno de nosotros, a través de la evolución en los reinos, creamos nuestro periespíritu, o sea, el modelo organizador biológico donde, como dice Pablo, es el tabernáculo en el cual reposa el espíritu. Entonces, todos vamos construyendo nuestra propia habitación. Aquí lo dice. Construimos nuestra casa mental, nuestro santuario o tabernáculo. La naturaleza es un reflejo del poder divino. El Padre construye, el arquitecto del universo establece leyes, pero nosotros operamos interferencia, pero responderemos por cada interferencia. Entonces, tratemos de equivocarnos menos y cada día oremos a Dios en el nombre de Jesús, con los medios que Jesús nos dio, con sus manos, con su corazón, porque Él intercede por nosotros ante el Padre.
y pidámosle que destruya aquello que está en desacuerdo, para que todos los días mejore nuestra visión del universo, de sus leyes, de nuestros papeles en el universo, y que tenemos que seguir las leyes, y si las interferencias que hagamos sean buenas, que no sean interferencias malas, porque siempre vamos a introducir nuestra mente y nuestras manos en la materia, pero que sea para el bien de todos. Entonces, no olvidar eso, que todos los patrimonios de la vida pertenecen a Dios. Buenas noches. Les doy gracias a todos por su paciencia. Hemos estado casi hora y media, pero para que haya un concepto plano, completo, el doctor Michael Behe y el doctor Stanislav Grof, que es un gran psiquiatra, donde él, a través de sus experiencias, nos ha demostrado, y como nos lo dijo, y aquellos que leen sus libros, que Dios existe. Bueno, Belén, buenas noches. Listo, Mañe, con el mismo envío, por favor, haznos la oración de cierre. Gracias. Bueno, entonces, le agradecemos a Dios, nuestro Padre, y a Jesús, estos minutos que hemos estado acá unidos.